Imaginen esto. Es 1975. El aire huele a cerveza rancia y a sueños rotos. En algún camerino anónimo de Estados Unidos, 4 tipos escoceses, duros como el granito de su tierra, miran las facturas sin pagar. Son Nazareth, una máquina de hard rock, y están a punto de perder su gran oportunidad. La conquista de América, ese sueño dorado, se está haciendo humo, y el futuro no se ve nada claro. Están frustrados, cansados de ser eternos teloneros en un país que no parece entender su rock crudo y visceral. En un último y desesperado intento por mantenerse a flote, su manager les ruega que graben una balada, una canción que, para ser sinceros, ellos desprecian. Les parece blanda, empalagosa, una traición a su identidad de rockeros puros y duros. De hecho, se niegan rotundamente a incluirla en su próximo álbum. Para ellos es el sonido de la rendición. Lo que no podían ni imaginar era que esa canción, Love Hurts, no solo se convertiría en su único y gigantesco éxito en Estados Unidos, sino que los salvaría del fracaso, pagaría sus deudas y los haría inmortales. Esta es la increíble y agridulce historia de cómo una balada rechazada, cargada de dolor, se convirtió en la salvación inesperada de Nazareth y, en el proceso, en un himno universal para todos los corazones rotos del planeta. Para entender la profunda ironía de su mayor éxito, tenemos que viajar en el tiempo y el espacio, a los fríos y grises paisajes de Dunfermline, Escocia. Una ciudad obrera, trabajadora, donde los sueños a menudo se oxidaban al ritmo de la industria. Aquí, en 1961, mucho antes de los estadios y los discos de platino, un grupo de amigos de la escuela, liderados por un joven bajista llamado Pete Agnew, formaron una banda de versiones, The Shadets. Como miles de bandas en esa época, se dedicaban a la dura vida del músico de circuito. Tocaban los éxitos del momento en pubs llenos de humo, en bodas, bautizos y donde fuera que les pagaran unas pocas libras. Eran una banda de baile animando las noches escocesas con soul y rock and roll, perfeccionando su arte en la Universidad del Sudor, el ruido y los vasos rotos. La ambición era modesta. Vivir de la música, poco más. Pero en ese grupo había un talento crudo y una determinación de acero que se negaba a conformarse. En 1965, la pieza clave del rompecabezas llegó de la forma más humilde. Un chaval que trabajaba para ellos como roadie, el que cargaba y montaba el equipo, se unió a la banda. Se llamaba Dan McCafferty. Al principio compartía el micrófono con Agnew, pero pronto fue obvio para todos que su voz era de otro planeta. No era una voz bonita ni pulida. Era una lija de grano grueso, el rugido de un motor diésel arrancando en una mañana helada, un grito bañado en whisky y emoción pura. Influenciado por gigantes como Little Richard, Sam Cooke y Otis Redding, McCafferty no cantaba las canciones, las vivía. Cantaba con las tripas y esa cualidad visceral se convertiría en el arma secreta de la banda. Durante años, The Shadets se curtieron en esa rutina implacable. Pero a medida que avanzaba la década, el deseo de crear algo propio se hizo insoportable. Estaban hartos de ser una máquina de discos humana. Para 1968, la formación se consolidó con McCafferty a la voz, Pete Agnew en el bajo, el genial Manny Charlton en la guitarra y el contundente Darrell Sweet en la batería. Decidieron que necesitaban un nuevo comienzo, un hombre que reflejara su nueva y feroz ambición. La inspiración, como suele ocurrir, llegó de la forma más inesperada. Una noche, en un bar de mala muerte, sonaba en la radio The Wait, de la legendaria banda The Band. La primera línea de la canción capturó su atención. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. Llegué a Nazareth sintiéndome medio muerto. Nazareth. Sonaba potente, bíblico, misterioso. El nombre se quedó. En ese instante, The Shadets habían muerto. Nazareth había nacido. Con un nombre nuevo y un puñado de canciones originales, hicieron lo que toda banda británica con sueños de grandeza hacía. Se mudaron a la jungla de asfalto de Londres en 1970, pero la ciudad no los recibió con los brazos abiertos. La escena del rock estaba en plena ebullición. Una carnicería musical dominada por titanes como Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Nazareth eran solo una banda más en un océano de talento. Una más luchando por un contrato discográfico, por un poco de atención. Su primer álbum homónimo en 1971 pasó casi desapercibido, aunque tuvo algo de eco en Alemania. El segundo, Exercises de 1972,
Fue un extraño experimento acústico que confundió a los pocos fans que tenían y a la crítica por igual. El dinero se acababa, la frustración crecía y el sueño parecía disolverse en la niebla londinense. Estaban a punto de tirar la toalla y volver a casa. Necesitaban un milagro, y ese milagro tenía nombre y apellido: Roger Glover. Justo cuando el futuro de Nazareth pintaba más negro que el carbón escocés, el destino movió ficha. A principios de los 70, Deep Purple no era solo una banda, eran dioses del Olimpo del rock, una de las agrupaciones más grandes y ruidosas del planeta. Nazareth tuvo la increíble oportunidad de ser sus teloneros en una gira. Noche tras noche, su bajista, el legendario Roger Glover, observaba desde el lateral del escenario. Vio algo en esos escoceses desesperados que otros pasaron por alto. Vio el potencial en la guitarra afilada y empapada de blues de Manny Charlton, y sobre todo quedó absolutamente fascinado por la increíble y visceral voz de Dan McCafferty. Glover se ofreció a producir su tercer álbum, una decisión que, literalmente, lo cambió todo. Glover no alteró la esencia de Nazareth, sino que actuó como un traductor. Tomó su energía cruda y la canalizó, la enfocó y le dio la potencia sónica que necesitaba para competir en el gran escenario del rock. El resultado fue el álbum Razamanaz de 1973. Fue un puñetazo sonoro, una explosión. Canciones como Broken Down Angel y Bad Bad Boy se convirtieron en éxitos masivos en el Reino Unido y Europa. De la noche a la mañana, Nazareth pasó de ser una banda al borde del abismo a una de las grandes promesas del hard rock. Este éxito les dio una confianza brutal. Siguieron trabajando con Glover en los álbumes Loud and Proud, 1973, y Rampant, 1974, consolidando su fama de máquina de hard rock. Se hicieron famosos por sus directos arrolladores y por su increíble habilidad para hacer versiones. El mejor ejemplo fue su asalto sónico a Esta noche vuela de Joni Mitchell. Transformaron una delicada y vulnerable balada folk en un himno de rock pesado y urgente, demostrando su genio para reinventar una canción y hacerla completamente suya. Ya eran estrellas en Europa, llenaban salas de conciertos y vendían discos a espuertas. Sin embargo, había un mercado que se les resistía: el Santo Grial, la última frontera, Estados Unidos. A pesar de las giras, parecía un muro impenetrable. Eran respetados en el circuito, pero les faltaba ese single, esa canción que rompiera las radios americanas y los llevara al siguiente nivel. Para su sexto álbum, Hair of the Dog, la presión era enorme. Su sello discográfico en Estados Unidos, A&M Records, les dejó claro que esta era su última oportunidad. Necesitaban un hit. Esta vez, la producción corrió a cargo del propio guitarrista, Manny Charlton, que buscaba un sonido aún más crudo y directo. El disco se perfilaba como su trabajo más pesado. La canción que le daba título era un tema agresivo cuyo estribillo original era: "Ahora estás metiéndote con un hijo de puta". La discográfica, por supuesto, se negó, obligándolos a titular el álbum con el juego de palabras Hair of the Dog, un remedio para la resaca. El disco estaba casi listo. Era una declaración de principios del hard rock, lleno de riffs potentes y actitud callejera. Pero el manager de la banda, Bill Fehily, sentía que faltaba algo. Faltaba esa canción. Y entonces a alguien se le ocurrió una idea que a la banda le sonó a chiste, a una herejía: grabar una balada, y no una cualquiera. Y la canción en cuestión era Love Hurts. Escrita por el legendario compositor Bootlow Bryant, fue grabada por primera vez en 1960 por los reyes de la armonía vocal, The Everly Brothers. Su versión era una balada country pop dulce, un susurro educado, un lamento de buenos modales que pasó sin pena ni gloria como una pista de álbum. Un año después, el gran Roy Orbison, el maestro del melodrama, grabó su propia versión, dándole su toque dramático, pero tampoco se convirtió en un éxito masivo. La canción parecía destinada a ser una nota a pie de página en la historia de la música. Cuando le propusieron a Nazareth grabar esta pieza, su reacción fue un no rotundo, casi un insulto. ¿Ellos? Una banda de tíos duros, de cuero y decibelios, grabando una balada tan sentimental, les parecía una traición a todo lo que eran, una concesión comercial inaceptable, el sonido de la rendición. Pero la presión de su manager y de la discográfica era inmensa. A regañadientes, con el entusiasmo de quien va al dentista, aceptaron intentarlo, probablemente pensando que el experimento acabaría en la basura. Y entonces, en la atmósfera cargada del estudio, ocurrió la magia. No se limitaron a hacer una versión. Demolieron la canción y la reconstruyeron por completo desde sus cimientos, ladrillo a ladrillo.
Lo primero que hicieron fue ralentizar el ritmo hasta convertirlo en un arrastre agónico, casi fúnebre. Manny Charlton cambió las guitarras acústicas por un riff eléctrico minimalista, un latido que marcaba el pulso de un corazón roto, y lo coronó con un solo que no era una demostración de virtuosismo, sino un alarido de pura agonía. La base rítmica de Pete Agnew y Darrell Sweet le dio a la canción un peso tectónico, convirtiendo el lamento en una marcha solemne y poderosa. Pero la transformación final, la alquimia que convirtió el plomo en oro, vino de la garganta de Dan McCafferty. Cuando cantó las primeras palabras Love Hurts, Love Scars, Love Wounds and Mars, la canción dejó de ser una melodía triste. Su voz, esa mezcla imposible de lija y alma, la elevó a otra dimensión. Cada palabra sonaba real, cada frase estaba cargada de una desesperación que podías tocar. No cantaba sobre el dolor, parecía que lo estaba sintiendo, que lo estaba sangrando en ese mismo instante. Su interpretación fue tan visceral que convirtió una letra de desamor en un himno universal sobre el sufrimiento humano. Incluso cambiaron una línea clave de la letra. La original decía, Love is like a stove, it burns you when it's hot. El amor es como una estufa. Nazareth, con una intuición poética brillante, la cambió por el amor es como una llama, te quema cuando está caliente. El amor es como una llama. Puede parecer un detalle menor, pero llama es una metáfora infinitamente más poderosa. Evoca pasión, peligro, luz y destrucción, no un electrodoméstico de cocina. Cuando terminaron, habían creado sin saberlo y casi en contra de su voluntad, una de las primeras y más grandes power ballads de la historia del rock. Aún así, la banda seguía sin estar convencida. Tanto es así que, en la versión europea del álbum Hair of the Dog, la canción ni siquiera fue incluida. Solo se metió en la edición para Estados Unidos, como una apuesta desesperada de la discográfica. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Hair of the Dog se lanzó en 1975. Al principio, tal como la banda esperaba, la canción que empezó a sonar fue la que daba título al disco. Pero entonces algo extraño empezó a ocurrir. La mecha se prendió en Texas. Unas pocas emisoras de radio, desafiando el plan de la discográfica, le dieron la vuelta al single y empezaron a poner la cara B, la balada Love Hurts. La reacción fue instantánea, masiva, casi violenta. Las centralitas de las radios se colapsaron con gente preguntando qué era esa canción tan increíblemente triste y poderosa. Se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. En cuestión de semanas, Love Hurts eclipsó por completo a Hair of the Dog y subió sin parar por las listas del Billboard Hot 100 hasta alcanzar el puesto número 8. A nivel internacional fue una locura, un fenómeno cultural. Fue número 1 en Canadá, Holanda, Sudáfrica y Noruega. Lo de Noruega fue de otro planeta. La canción estuvo en las listas 61 semanas, 14 de ellas en el número 1, convirtiéndose en el single más exitoso de la historia del país. Se vendieron más de 2 millones de copias del single, y el álbum superó los 2 millones solo en Estados Unidos. Todo gracias a una canción que la banda ni quería grabar y que consideraban una debilidad. Nazareth, la banda que luchaba por pagar las facturas, de repente era una de las más grandes del mundo. Llenaban estadios, eran estrellas globales, habían conquistado el planeta con el arma más inesperada. La ironía era tremenda y para ellos un poco amarga. Una banda de rock duro, orgullosa de su sonido potente, era mundialmente famosa por una balada. Para millones de personas, Nazareth era la banda que canta Love Hurts, algo que les generó un dilema de identidad. Una especie de prisión dorada que los persiguió durante años. Pero justo en la cima de la gloria, cuando el mundo estaba a sus pies, la tragedia golpeó de la forma más cruel. En 1976, su manager, Bill Fehily, el hombre que había sido su brújula, el que los había guiado desde el principio y los había empujado a grabar la canción que los salvó del olvido, murió en un accidente de avión. Su pérdida fue un golpe devastador para la banda. Un recordatorio brutal de que, incluso en medio del mayor triunfo, la vida puede ser increíblemente frágil. Historias como la de Nazareth demuestran que en el rock, como en la vida, los giros más inesperados pueden cambiarlo todo. Si te está gustando este viaje al corazón de una de las baladas más legendarias de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás más historias increíbles detrás de las canciones que han marcado nuestra vida. A pesar de la tragedia, Nazareth no se detuvo. Impulsados por una ética de trabajo de obreros del rock, siguieron grabando discos y girando sin parar durante el resto de los años 70 y 80.
Aunque nunca volvieron a tener un éxito de las dimensiones de Love Hurts en Estados Unidos, lanzaron álbumes sólidos como Close Enough for Rock and Roll, 1976, Expect No Mercy, 1977 y No Mean City, 1979, consolidándose como una banda de rock de prestigio con una base de fans increíblemente leal, sobre todo en Canadá y Europa. Se convirtieron en una banda de culto en lugares tan inesperados como Europa del Este, donde su música era una ventana de libertad y rebeldía durante la Guerra Fría. Demostraron al mundo y a sí mismos que eran mucho más que una banda de un solo éxito, aunque ese éxito fuera gigantesco. Con el paso de los años, la formación sufrió cambios inevitables. El batería fundador Darrell Sweet falleció trágicamente en 1999 de un ataque al corazón justo antes de un concierto y fue reemplazado por el hijo de Pete Agnew, Lee, manteniendo el legado familiar dentro de la banda. Pero la voz de Nazareth, el alma de Love Hurts, siempre fue Dan McCafferty. En 2013, después de 45 años al frente del micrófono, McCafferty anunció su retiro de las giras. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, le impedía seguir con la exigencia física de los directos. Su estilo de canto, ese torrente de emoción que venía desde lo más profundo de sus pulmones, simplemente ya no era posible. Fue el fin de una era. Aunque la banda ha continuado con un nuevo vocalista, para muchos, la verdadera voz de Nazareth se apagó ese día. Tristemente, Dan McCafferty falleció el 8 de noviembre de 2022. Dejando un vacío inmenso en el mundo del rock. Hoy, el legado de Nazareth perdura. Son pioneros del hard rock escocés, una banda trabajadora que nunca renunció a su sonido. Y en el centro de todo brilla con una luz melancólica esa canción que nunca quisieron grabar. Love Hurts ha trascendido a la propia banda. Ha sonado en docenas de películas, series de televisión y karaokes de todo el mundo, convirtiéndose en la banda sonora universal para cualquiera que haya sufrido por amor. La historia de Nazareth y Love Hurts es una de las grandes y más hermosas paradojas del rock and roll. Es el blues del rock. Es la historia de cómo 4 rockeros escoceses, duros y sin pretensiones, crearon la balada de desamor definitiva casi por accidente, casi en contra de su voluntad. Es la prueba de que una canción puede tener muchas vidas, solo necesita al intérprete adecuado para desatar su verdadero poder. La versión de los Everly Brothers es bonita. La de Nazareth es devastadora. La voz de Dan McCafferty no solo salvó a su banda del olvido, sino que le regaló al mundo un himno para los corazones rotos. Una canción que duele y consuela a la vez, que te acompaña en la oscuridad. Es el recordatorio de que, a veces, las decisiones que más nos resistimos a tomar, las que van en contra de lo que creemos ser, son las que acaban por definir nuestro destino y, con un poco de suerte, nos convierten en leyendas. Pero la conversación sobre rock nunca termina aquí. Si de verdad quieres ir un paso más allá, debatir sobre estas leyendas, compartir tus propios descubrimientos y hablar directamente con nosotros, te invitamos a nuestro núcleo duro, la comunidad de Telegram. Es el lugar donde la tribu se reúne después del video. El enlace para unirte está justo ahí abajo, en la descripción. Te esperamos. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué canción les trajo más recuerdos? ¿Y qué banda olvidada de 1966 creen que faltó en esta lista? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y descubrir esas joyas ocultas que atesoran. Si les gustó este viaje al pasado, suscríbanse y activen las notificaciones, porque la historia del rock está llena de tesoros por descubrir y aquí vamos a encontrarlos todos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.